Bueno, sean todos bienvenidos a la charla sobre el Día por la erradicación de la discriminación racial. Saben que es un día que fue sancionado por la Asamblea por Naciones Unidas en conmemoración por una masacre que fue cometida en África a razón del apartheid, que era un sistema que existía en ese momento. Y la discriminación racial tiene que ver con tiene varios niveles de interacción con la sociedad, desde los actos violentos mismos de una persona hacia otra, y también puede ser la estructural, que tiene que ver con que todo el sistema social está basado en una ideología que transmite esa discriminación racial. Y hoy vamos a conversar con estudiantes, con profesionales de distintos pueblos indígenas de acá de Argentina y de México. Les contamos con la presencia de Sandra Toribio, que es Wichí, estudiante de medicina y miembro del programa Pueblos Indígenas de la Universidad Nacional del Nordeste. También contamos con la presencia de Anex Zamora Aray, que es del pueblo Wichí, del pueblo Cariña, es estudiante de la licenciatura en Educación Inicial y consejera directiva del claustro estudiantil, adscrita en la Cátedra de Ciencias Sociales en el nivel inicial de la Facultad de Humanidades. Actualmente también es parte del proyecto de extensión Las Prácticas de Maternaje COM y su aporte para la educación intercultural bilingüe en contextos sociales y pueblos indígenas. Es becaria también de las becas de estímulo a las vocaciones científicas otorgada por el Consejo Interuniversitario Nacional sobre el tema Infancias Indígenas Actuales en clave de interculturalidad. Además, también es tutora y becaria del programa de los pueblos indígenas. ¿Quién es? También contamos con Maximiliano Fernández. Como estoy en una reunión, pero... Con Maximiliano Fernández, que es estudiante de el profesorado y licenciatura en Geografía, becario y tutor del programa Pueblos Indígenas de la Universidad Nacional del Nordeste. También es becario de las becas de estímulo a las vocaciones científicas del Consejo Interuniversitario Nacional y diplomado en Pueblos Indígenas e Interculturalidad. También contamos con la presencia de Raúl Emanuel Fernández, que es del pueblo Com, auxiliar docente aborigen, traductor e intérprete jurídico del Poder Judicial, estudiante de profesorado superior en Ciencias de la Educación y estudiante de Derecho en la Facultad de Derecho, Ciencias Sociales y Políticas de la Extensión Áulica de la UNE en Castelli. Actualmente trabaja para la Fundación Latinoamérica Habla en un proyecto para la revitalización de las lenguas originarias por medio de la traducción de las redes sociales, como Facebook a la lengua común. También contamos con la participación especial de Rafael Ramírez González, del pueblo náhuatl. También pertenece al pueblo tomí, de la comunidad de Joya Grande, municipio de Ixtlán, de Madero, Veracruz. Licenciado en Gestión Intercultural para el Desarrollo por la Universidad Veracruzana Intercultural, en la sede Huasteca. Trabajó con las abuelas y abuelos del colectivo Xochicali Tepeco, donde realizó su investigación que culminó en un documento titulado Xochitl, Camino de Flores. También les presento a quien va a ser la moderadora, que es la responsable del Centro de Comunicación Indígena Mazamelhuet, Ilse Zamora, que es técnica en gestión cultural. Y les cedo la palabra a ella. Antena, buenas tardes a todos y todas. Una gran alegría poder hacer esta moderación el día de hoy. Bueno, como todos sabemos, los pueblos indígenas hemos recibido toda esta carga de discriminación a lo largo de los años, y desde el Centro de Documentación Indígena, el programa Pueblos Originarios, el Instituto de Cultura, quisiéramos aportar un poco más al diálogo entre las diferentes situaciones para poder llegar a soluciones. Entonces, comenzaremos van a ser 3 espacios, uno sobre preguntas
el otro para que podamos dialogar un poco más acerca de las diferentes frases que a veces para que el que la dice no se da cuenta de el racismo que tiene dentro, y para nosotros, que somos las que los hemos escuchado muchas veces, será una nueva forma de poder charlar y conversar acerca de estos temas. Y finalmente, es otro módulo más al final, donde también podremos contar qué es lo que nosotros nos gustaría transformar o cómo creemos que podemos aportar para este cambio en la sociedad. Siempre pensando que los cambios son sociales y comienzan desde los pequeños grupos hacia el resto de la población. Así que, nuevamente, muy agradecida desde la presencia de todos y todas. Así que comenzamos con esta ronda de preguntas. La primera que me gustaría que conversemos es acerca del concepto de discriminación. Para ustedes sería, la pregunta directa es, ¿qué es la discriminación? Les escucho. ¿Todos al mismo tiempo? Comienzo yo si quieren. Por favor. Bueno, para mí sería, saliendo un poco de todo lo que sería la definición y todo eso, pues sería el trato diferente. Creo que es todo lo que nosotros vivimos, tanto en educación, en salud. Creo que las comunidades lo notamos demasiado de eso, ya que se crean, por ejemplo, en el caso de la educación, cuando yo me encontraba en la secundaria, por ejemplo, tenía que elegir entre estudiar con los blancos o estudiar en donde yo debería haber estado. Y esa discriminación se ve, el trato diferente entre un colegio que era para los blancos o criollos, y el trato diferente en cuanto a educación y el nivel de educación. Entonces, para mí, la discriminación pasaría por eso, un trato diferente, ya sea favorable o desfavorable, entre dos grupos o una persona, digamos. ¿Hablas tú, Maxi, o hablo yo? No, adelante, adelante. Te doy la palabra. Bueno, completando también un poco la idea de Sandra, ¿no? La discriminación es esas expresiones, acciones que denotan un tipo de sensaciones no agradables en la otra persona, ¿no? Normalmente nosotros los indígenas tendemos a sentirlo con las expresiones, ¿no? También cuando uno dice yo soy indígena eh, o soy de tal lugar, ya en el rostro de la otra persona se nota un cambio de actitud, ¿no? Porque uno es que no pueden creer que uno está en una situación diferente a la que normalmente se dice en las escuelas de cómo son los indígenas, ¿no? Es como una idea construida, y al ver que uno no sigue ese modelo o ese patrón, lo expresan de esa forma, ¿no? Y si bien ellos no lo sienten, o sea, para ellos es algo normal, o piensan que están haciendo una especie de halago, uno se da cuenta de esa diferencia, ¿no? Y creo que también es esa sensación que uno tiene cuando algo está mal, pero no terminas de analizarlo, ¿no? Sabes que está mal lo que te están diciendo, pero terminas por asumirlo, ¿no? Es una acción, una sensación de un trato diferente. Entonces, muchas veces lo terminamos naturalizando y, otras veces, digamos que lo vamos adoptando de otra forma, ¿no? Lo vamos transformando. Maxi. Sí, un poco, ¿no? Bien lo explicaban las compañeras y tomando una parte, ¿no? de lo que decían, tiene que ver con estas
acciones y expresiones, ¿no? que generan esta forma de exclusión en torno a un grupo social, ¿no? En este caso nosotros, las comunidades indígenas, hablo, ¿no?, de las comunidades, bueno, somos, ¿no? Somos los sujetos que percibimos la exclusión bueno, que vivimos, ¿no? Cotidianamente, siempre que adherimos a una comunidad, ¿no? Establecemos cierta pertenencia identitaria, es como que cargáramos, ¿no?, con ese eso, ¿no?, esa categorización, como decía Anel también, esa mirada bien estereotipada de lo que es el ser indígena, que muchas veces está disfrazado, ¿no?, con frases, en cierto modo, vistas como bien intencionadas, pero que bueno, que representan quizá desde otra perspectiva, en cierto modo discriminatoria. Rafael, bienvenido de vuelta. Si alguno de los dos quisiese hablar y quizás también comenzar a entrar en este otro tema, ¿no? Porque en principio estamos hablando de lo que es la discriminación, pero también hemos estado hablando acerca del racismo. Quizás las personas aún no diferencian uno del otro o les parece que es exactamente lo mismo. Así que es el momento de charlar acerca de eso. Sí, muy buenas tardes aquí. Pues mi nombre es Rafael Ramírez González y soy originario de una comunidad que se llama Joya Grande. Ahí viví hasta los 15 años y pues es una comunidad nahua. Eh, pues durante todos esos tiempos, pues nuestras comunidades indígenas han sufrido por parte de las comunidades mestizas, que son, para mí, pues, son minorías, son más, somos más indígenas aquí en el estado en el municipio de Ixhuatlán de Madero, que está en el estado de Veracruz. Pues la influencia de ser mestizo, pues nos ha llevado a que nosotros queramos ser como ellos, ¿no? Ajá, porque pues son gente blanca, son gente pues que le gusta gritar, que le gusta humillar tal vez, que le gusta estar por encima de los pueblos indígenas. Entonces eso es lo que nos ha marcado mucho en nuestras comunidades, porque pues no tenemos por desconocimiento más que nada del valor cultural que nosotros poseemos en las comunidades. Somos muy tal vez si nosotros conociéramos el valor cultural, por ejemplo, el valor de nuestra lengua, de nuestra vestimenta, de nuestra historia, se podría decir, del significado de la cosmovisión de nuestros ancestros, nosotros podríamos estar más empoderados dentro como cultura, ¿no? Como pueblo indígena. Nosotros acá en este municipio, pues yo desde pequeño he sufrido discriminación, desde frases así como, ah, mira, sí se parece, porque tengo hermanos un poquito más blancos que yo, ¿no? Entonces, ah, mira, sí se parece a la familia y no, ¿no? O otra frase que es muy común también, no tiene culpa el indio, sino el que lo hace compadre, así como que diciendo que el indio pues es un tonto, ¿no? Este, entonces son frases que tal vez son muy populares dentro de México, aquí en el vocabulario mexicano, pero pero sí son lastimosas también para la gente que es de una comunidad indígena, ¿no? Entonces, igual, pues, eso es como la experiencia de que yo he vivido desde que nací prácticamente, porque ahorita ya estoy viviendo en la cabecera municipal, que es Ixhuatlán de Madero, en un barrio, y pues la gente aquí pues son de muchos lugares, son de muchas etnias, son otomíes, hay totonacos, nahuas,
y gente que no habla ninguna lengua, solamente habla en español. Entonces, creo que es como un poco pluricultural esta comunidad. Entonces, es lo que les puedo compartir también. No estuve al principio de la charla porque me sacó el internet, pero esperemos que ya todo funcione bien ahorita. Gracias. ¿Quisieras agregar algo, Raúl? ¿O Sí, seguimos avanzando? eh, bueno, en cuanto a lo que planteaban, la idea del racismo y la discriminación, como bien decía Anek, se debe a la naturalización de los malos tratos hacia las comunidades originarias de los afrodescendientes. Pero eso, el tema de la naturalización se produce desde el principio en el que se encuentran las diferentes culturas y se produce una clasificación jerarquizada en la cual hacen una diferencia entre los que se consideraban los blancos, los divinos, digamos, por alguna manera, y nosotros y los afrodescendientes, que, que éramos los negros, los sucios y demás, los indios y cosas más que puedan decir, que le puedan agregar. La construcción de esta diversidad sirve para la base de lo que es la sociedad ahora, digamos, justifica muchas veces la denigración con la que nosotros aprendimos a vivir, con la que nosotros nos criamos. El sistema clasificatorio primero fue racial, haciendo diferencia de razas, digamos, como que si fuésemos subespecies de la especie humana. Luego fue civilizacional, ya que nosotros no estábamos tan civilizados como los que vinieron a culturalizarnos. Ahora es una diferencia cultural, digamos, y durante mucho tiempo se ha ido cambiando los membretes o la etiqueta que se le va dando a las diferencias que expone la sociedad actual. Gracias a esta clasificación jerarquizada que se ha ido dando, nosotros hoy en día podemos decir que vivimos con un tipo de discriminación y racismo muy naturalizado, cuando en realidad lo que tendría que significar, o si estamos hablando con personas muy cultas, digamos, si vos les preguntas qué significa racismo, no es algo muy asociado a lo que es el concepto social, sino que el racismo habla de subespecies que sufrieron un tipo de cambio ontogenético o filogenético que le llevó a la desviación de una especie, una subespecie, digamos. Pero si hablamos en términos humanos, nosotros somos toda una misma especie, pero debido a esta jerarquización clasificatoria, nosotros pasamos a estar en el último nivel o el último escalón de las clases sociales, digamos. Y a partir de esa naturalización desde el principio en que se encuentran las distintas sociedades, es que existe el racismo, la discriminación, y nosotros, cuando estamos en nuestra comunidad, muchas veces no denotamos eso. Pero al incursionarnos día a día en cuestiones más sociales, como incursionar en un nivel terciario, en universidades, en campos políticos, en campos de discernimiento, en el cual hay trabajo sinérgico en el cual nosotros queremos aportar o queremos de alguna manera expresarnos, se empieza a denotar más la discriminación hacia nosotros, digamos. Siempre convivimos con esa micro discriminación en la cual te miran con otros ojos por decir, ah, yo soy del pueblo Com, vengo de tal lugar, y te miran con otros ojos y decir, ¿cómo es posible que una persona descendiente de originarios o de afrodescendiente esté al mismo nivel que otras personas que se consideran superiores a nosotros? Eso llega en algún momento a naturalizarse, que nosotros también aprendemos a convivir con eso y muchas veces no nos damos cuenta. Incluso en nuestro mismo círculo social, muchas veces por parte de nuestros amigos, por parte de personas cercanas y allegadas a nosotros, que lo tienen tan incorporado en su lenguaje y en su forma de ser, que muchas veces no se dan cuenta de la forma en que nos discriminan, en que fomentan el racismo también. Entonces nosotros nos vemos también envueltos en esa espiral, digamos, de construcciones sociales o imaginarios sociales bastante negativos para con nuestras personas. Pero después, una vez que incursionamos en lo que es en el ámbito de investigación en cuanto a la discriminación, el racismo y nuestra propia historia, nos damos cuenta de cómo eso también va afectando a largo plazo. Eso más que nada quería agregar en la primera pregunta que había hecho Shai. Sí, muy interesante lo que han compartido todos. Y esto nos lleva a decir una pregunta clásica.
y lo vamos a comenzar a contextualizar en lo siguiente. La mayoría de los países latinoamericanos existe una división de pensamiento, ¿no? Por un lado pensamos que somos muy diversos porque somos latinos, pero después nos vamos deteniendo en qué realmente se acepta como lo diverso y qué tan diverso puede ser uno, ¿no? Y en esto están ciertos conceptos y formas de referirnos a los demás. Así que les voy a hacer esta pregunta que es, seguramente lo han escuchado muchas veces, pero para las personas es como un punto de curiosidad quizá, saber cómo nos identificamos nosotros, como indígenas, como aborígenes, como indios, como originarios. Entonces, hacia ustedes sería ahora, ¿cómo se identifican ustedes y qué sienten alrededor de cada una de estas palabras y lo que conlleva a su alrededor también? Les escucho. Bueno, yo siempre me definí como indígena, pero siempre creo que mi presentación ha sido, soy Aney Zamora y soy del pueblo Wichí y también del pueblo Cariña. Me defino más por mi pueblo que por la palabra indígena, ¿no? Pero también en mi definición como indígena también ha ido una investigación con respecto a los conceptos, ¿no? Cuando uno va en la trayectoria escolar de cada uno, se van adquiriendo diferentes conceptos y eso también lleva a una incógnita, ¿no? A un aprendizaje de saber qué significa cada palabra. Y con el tiempo también se encuentran con las definiciones propias que se crean cada persona con respecto a esos términos. Muchas personas creían que, bueno, indígena por indigente, aborigen sin origen, indio, pero no es de la India, y así, entonces como que ha sufrido muchas mutaciones y al mismo tiempo muchas, muchas confusiones sobre todo, ¿no? Y bueno, entonces uno termina yendo, bueno, esa búsqueda propia de identidad y poder ir comprendiendo qué significa realmente, ¿no? Mi búsqueda personal fue de acuerdo a los conocimientos de mi padre y en base a eso fue forjando mucho más mi identidad como indígena, ¿no? Perteneciente a dos grandes naciones y en este caso a la nación indígena y a la nación cariña, ¿no? Que también lleva un proceso complejo para el otro, que no reconoce a los pueblos indígenas como naciones, ya que no tienen un territorio y cuando uno empieza a decirle o a refutarle, a confrontar esa idea del territorio, siempre llega eh, a un camino muy complejo en el cual a la otra persona le cuesta, ¿no? Empezar a asumir que, que los pueblos indígenas hemos estado y seguimos estando dentro de nuestro territorio ancestral y seguimos transmitiendo nuestros saberes y sobreviviendo de cierta forma, ¿no? Así que sí, en cuanto a esa identificación, creo que de esa forma lo he asumido y de esa forma también la defiendo, ¿no? No me acuerdo cuál era la otra pregunta. Respondiste a ambas. No sé cómo es en México, pero me gustaría escuchar antes que a los demás a Rafael con relación a estos conceptos. ¿Sí me ven en pantalla completa o no le sé poner aquí? A ver. Sí, te vemos perfectamente y te escuchamos también. Ah, bueno, está bien. Si me considero indígena, sí me considero indígena.
porque igual sé parte de mis orígenes. Mi papá es de origen náhuatl y mi mamá es de origen ñujú. Entonces, mi mamá pues es de la sierra, mi papá es de la Huasteca, en una región pues muy popular aquí en México, la región Huasteca, donde sus costumbres, tradiciones, son muchos estados, muchas comunidades, muchos municipios, donde las regiones, bueno, la región comparte sus usos, sus costumbres, su música, sus tradiciones, su gastronomía, y eso es la Huasteca. Pues también pues está en la sierra, también es otra parte de la Huasteca, ¿no? Entonces mi mamá viene de la sierra, que es Otomí, Ñujú. Mi papá pues es de acá, ¿no? De la Huasteca. Siempre me he considerado que soy indígena desde que yo tengo uso de razón, ¿no? Porque pues aprendí, viví en una comunidad también con usos y costumbres. Mi papá, pues aunque nunca nos habló en la lengua, porque pues son de diferentes lenguas y diferentes idiomas, mi mamá con mi papá, pero pues él siempre hablaba la lengua, ¿no? La lengua náhuatl. Viví compartí los usos y costumbres. Aprendí de lo que se hace en las comunidades, de su cosmovisión, pero para nuestras comunidades yo no sabía hasta que entré a la universidad. Ajá, soy licenciado en Gestión Intercultural para el Desarrollo. Entonces, empecé a conocer un poquito más de la región y empecé a involucrarme más con las comunidades. Mi proyecto de investigación se llamó Xochioxtli, Camino de Flores. Los nahuas, en la cosmovisión nahua, las flores son como el conocimiento, ¿no? Entonces, cuando yo llego a la comunidad y pues digo, voy a ir a una comunidad indígena, pero realmente no es los nahuas. Si para los nahuas, si les dices indígenas, se molestan, ¿no? Porque no es algo que les guste, sino que ellos se denominan Masehualme. Ajá, a una comunidad Masehualme. Ajá, entonces, hasta ahí yo entendí que tal vez mi corazón es indígena, pero también es Masehualme, ¿no? Entonces, no era como yo lo pensaba antes. Tenía que conocer mi región, tenía que conocer las comunidades para poder entender. Ajá, aunque soy de aquí, de Izhuatlán de Madero, pero no conocía cómo me podría denominar, ¿no? Entonces, ahí tal vez para esas comunidades, si tú les dices indígena, pues se molestan, o sea, es algo ofensivo, porque para ellos el término indígena es para una institución, jamás institucional. Ajá, entonces para ellos, en término comunitario, para ellos son Masehualme, prácticamente. Ajá. Y no sé si contesté a la pregunta o a las preguntas que hicieron. Perfectamente. Muy interesante tu aporte. No sé si Raúl o Sandra habían pedido la palabra. Yo, bueno, añadiendo un poco lo malo que dijo Anek, yo también me identifico, o sea, si tengo que elegir alguna de esas palabras es indígena, porque generalmente en todo lo que sería en donde vengo yo, que serían los pueblos wichí del oeste formoseño, la palabra aborigen era como un insulto, es decir, siempre te decían vos sos un aborigen, vos sos... Entonces, cuando llegué a esta ciudad que sería Resistencia, Corrientes, entonces era como ver otra palabra que era el indígena, y como que generalmente ya casi todos los que ya están organizados, pueblos indígenas que están súper organizados, entonces como que le dieron otro valor al término indígena. Entonces, añadiendo un poco eso, por ejemplo, a mí me gusta esa palabra, entonces yo me identificaría como, o me presentaría como indígena, aclarando obviamente que soy wichí, y bueno, y eso,
Por ejemplo, todo lo que yo hago a veces siempre hago con esas presentaciones de indígena, pero es meramente porque el término para mí es relacionarlo como algo un poco más respetable que el de aborigen. Entonces, bueno, y eso sería para mí, digamos. Muchas gracias. Maxi, Raúl, ¿algunas palabras? Quedan en la reflexión aún. No, sí. Sí, yo también no me identifico con este término, ¿no? que tiene que ver con la denominación indígena. Si bien en un principio, ¿no? Por una cuestión de desconocimiento que tiene que ver con esta etimología, ¿no? De la palabra, las distintas palabras, tienen que ver con indio, aborigen, originario, indígena, ¿no? Creo que quizás la más acertada, desde mi opinión, ¿no? Sería indígena. También rescato algo, ¿no? Que decía la compañera Sandra, que tiene que ver justamente con esta carga negativa que le dan al término, ¿no? Algunos términos como indio, aborígenes, uno lo siente, ¿no? Como esa carga despectiva, ¿no? Entonces, comparto en ese sentido, digamos, lo que describió un poco Sandra, que el término indígena quizás en los ámbitos en los cuales nosotros nos desempeñamos, que es el académico, tiene como una carga más positiva respecto de las demás. Es el correcto, por lo menos para mí. Bueno, muchísimas gracias. Entonces así concluimos el primer bloque y pasamos a esta otra parte que tiene mucho que ver con cómo la sociedad ha internalizado, ha naturalizado la discriminación y va expresada en una serie de frases que voy a compartir las 3 frases al mismo tiempo y luego ustedes podrán darnos su opinión acerca de las mismas. La primera frase dice: el racismo no existe, la Constitución en ningún lado está separando entre blancos, indígenas y negros. La segunda es: hay que trabajar duro para pagarse todo. No pueden esperar que el gobierno les dé de comer. Y finalmente, diversidad es que te inviten a la fiesta. Inclusión es que te saquen a bailar. Igualdad es que seas organizador. Creo que Raúl quiere. ¿Quién quiere ser el primero? O la primera, chicas. Bueno, en cuanto a lo que habíamos dicho, que la existencia del racismo o no, si bien nosotros más que nada que vivimos en todos los ámbitos, ya sea en nuestra comunidad, ámbito académico, que fuimos a lugares nuevos, nos damos cuenta de que el racismo sí existe y algo bastante latente, a diferencia de la interculturalidad, que es algo que recién estamos tocando. Si bien en los aspectos constitucionales no se menciona, no hace diferencia entre etnias o culturas o demás, sí está elaborado solamente por una ideología racista, ya que se construyó, o sea, la base constitucional se construyó aplacando a todos los derechos indígenas autóctonos de nuestro pueblo, digamos. Si bien no se menciona o no hace diferencia, está pensado solamente para un lugar de la sociedad. Es decir, nosotros no formamos parte de esa sociedad en ese momento. Existen todos los aspectos constitucionales, todos los aspectos sociales en donde nosotros incursionemos, siempre va a existir racismo, siempre existe discriminación. Nosotros que estamos incursionando en todos los aspectos laborales también nos vamos dando cuenta de a poco que siempre hay esa marginación con respecto con nuestras culturas. Si bien no se menciona, entonces digamos que en la reforma del 94, con la inserción del artículo 75, inciso 17, donde se reconoce la preexistencia de los pueblos originarios de nuestro país, es como, digamos, se denota
que si bien no hace diferencia o no menciona, se denota la falta de atención que se denota para con las culturas olvidadas de nuestro país. Nosotros vivimos y decimos que el racismo sí existe, no es algo que nosotros lo vemos caminando, pero nosotros en el vivir, en el día a día, nosotros estamos en contacto, como ya mencionado anteriormente, no solamente con personas que intentan dañarnos, sino con nuestro círculo, nuestro entorno más cercano, ya sea amigos, personas allegadas, compañeros de clase, compañeros de trabajo. Son personas que inconscientemente nos atacan, como decíamos, con frases microracistas, como haciendo alusión a que vos sos un indio, vos sos un paisano. Muchas veces también es otro de los términos que se utiliza mucho para dejar mal a nuestra cultura, digamos. Entonces nosotros podemos decir que sí, el racismo es algo que existe. Si bien no se menciona explícitamente la diferencia entre blancos, negros, originarios y demás, está implícitamente en todo el accionar de la estructura constitucional, digamos. Aportando también a lo que dice Raúl, también creo que es importante ver las fechas, ¿no? Porque si vamos al momento de en qué momento se fueron realizando o saliendo esas leyes, son sucesos recientes, ¿no? El reconocimiento de los pueblos indígenas, si vamos a algo más actual, la primer institución de gestión intercultural indígena es aún más reciente, las leyes de educación, la reciente junta, son todos procesos que se han ido dando de forma muy cercana, y por más que quieran ocultarlo, homogeneizarlo dentro de las otras leyes, es evidente que hay un proceso que anteriormente no se dio. Especialmente en la parte de educación, que es el área donde, donde me encuentro ahora, el currículum para nivel inicial, hay muchas cosas que realmente faltan sobre contenidos, sobre todo lo que tenga que ver con las infancias indígenas. Realmente hay un gran desconocimiento sobre el trato, sobre las prácticas de maternaje, sobre cómo el cuidado, la crianza, cómo todo esto puede influir, ¿no? Y se habla no sobre las infancias, que las infancias necesitan esto, las infancias necesitan lo otro, pero cuando se habla sobre el reconocimiento real de quiénes son esas personas que tienen ese derecho, esa característica, realmente no hay un trabajo realmente serio sobre la población. Siempre las instituciones escolares especialmente han intentado homogeneizar e intentar, digamos, hacer que todos sean iguales, de cierta forma, como menciona esta frase, pero cuando vamos a la práctica, realmente se nota de que esto no funciona, de que eso realmente lo que hace es ir separando y al mismo tiempo ejerciendo una violencia simbólica que termina rechazando al que es diferente, al que no cumple con esos estándares, y por lo tanto no es normal. Y en ese proceso, ahí te das cuenta realmente qué es lo que está pasando. Realmente todos somos iguales. Recientemente la comunidad afrodescendiente, uno de sus pedidos es que en el censo que se los censara como afrodescendientes, ¿no? Ellos realmente han salido totalmente del circuito de esa invisibilización, ¿no? Los pueblos indígenas, o sea, se saben que están los pueblos indígenas, pero realmente no se ha realizado un proceso más interno de qué acciones tomar, ¿no? ¿Qué procesos las comunidades podemos ir tomando forma para poder ir empezando a crear contenidos, espacios realmente nuestros propios, revalorizando nuestros conocimientos? Algo más que me gustaría aportar, si me permiten.
sí, en cuanto a lo que mencionabas, en cuanto a los nuevos logros que se han ido, o sea, se han ido logrando por parte de las comunidades originarias del Chaco. El Chaco fue uno de los pioneros en la educación bilingüe intercultural con el programa PROEBI en el año 87, si bien lo recuerdo, en lo cual se logró de alguna manera gestionar el proceso de educación bilingüe intercultural. Pero ahí está la trampa también, es un arma de doble filo, ya que si bien se logró constituir la educación bilingüe intercultural en la provincia del Chaco, no se logró preparar docentes netamente indígenas, sino que lo que se logró preparar fueron agentes socializadores que fueran a las escuelas en las cuales pudieran ejercer la violencia simbólica a través de su propia lengua. En este caso, lo que se hizo a través de la educación bilingüe intercultural en los principios fue utilizar la lengua indígena como una correa de transmisión cultural. Se utilizó nuestra propia lengua para culturalizar a nuestra gente, lo que llevó en un amplio proceso a que muchos de nuestros hermanos o tíos, padres también fueran dejando de lado su propia lengua. Porque en este aspecto también la educación bilingüe intercultural mal planteada o elaborada por personas que no correspondían a las comunidades autóctonas, lograron tergiversar la idea y convertirla en su favor, lo que también logró de alguna manera, casi de alguna manera, emanciparnos de nuestra propia cultura. Eso era nada más lo que quería agregar en ese aspecto. Muy interesantes tus aportes. Rafael, muy bien. Sí, sí, sí. La primera pregunta, la segunda no la escuché. Como que se intercortó el internet, entonces no sé si me puedes repetirla. Bueno, Dime. lo que estamos son 3 frases. La primera dijiste que escuchaste, que es acerca de el racismo no existe. Racismo. La Constitución en ningún lado está separando entre blancos, indígenas y negros. La segunda, hay que trabajar duro para pagarse todo, no pueden esperar que el gobierno les dé de comer. Y la tercera, diversidad es que te inviten a la fiesta, inclusión es que te saquen a bailar, igualdad es que seas organizador. Bueno, una frase muy popular que se maneja aquí en México es que México no es un país racista, ¿no? Porque, pero sin embargo, pues los afromexicanos aún no existen dentro de nuestro país. Ajá, sin embargo, no son tomados en cuenta hasta ahorita que está la administración del nuevo gobierno, que es Manuel López Obrador. Han generado proyectos para las comunidades indígenas y afrodescendientes, afromexicanos. Entonces, sin embargo, pues antes de esta administración, pues no generaban proyectos más que para las comunidades indígenas, ¿no? Entonces, los afromexicanos que existen en nuestro país, pues no tenían las mismas oportunidades que las demás personas, ¿no? Sin embargo, pues yo considero que sí existe prácticamente, aunque no somos un país de gente de color, pero pues sin embargo ahí existe esas personas, ¿no? Dentro cerca de las costas, cerca en otros estados, pues, vemos que están existiendo. Pues la Constitución aquí en México pues ha buscado integrar a las comunidades indígenas. Hay artículos que han tratado de mediar entre las comunidades indígenas y instituciones gubernamentales, que ha tratado de respetar los usos y costumbres de las comunidades. Pero sin embargo, pues no, no en todo se respeta, ¿no? Nada más está en papel, pero, pero no en la práctica, en lo que tú ves en las comunidades, pues no es así, ¿no? Entonces, yo creo que como ciudadanos, como personas, tenemos una larga tarea para poder generar
esos conocimientos en las comunidades. La otra vez, ahorita son épocas de elecciones acá en México. Entonces, pues, hay personas pues que se han inscrito al padrón electoral y estamos a punto de aquí en el municipio de elegir un presidente municipal. Entonces, pues tenemos, sin embargo, pues igual como el racismo también existe la discriminación hacia la mujer, ¿no? Ahorita, no sé si en algunas, el sistema de gobierno pues les ha exigido, ahora sí que les ha exigido a cada uno de los partidos políticos para que incluyan una mujer. Otra vez platicaba con una compañera que se registró para candidata. Entonces, me dijo, no, pues es que eran puros hombres los que se habían registrado y querían afuera una mujer y no había otra mujer más que yo, entonces yo me registré, ¿no? Entonces yo siento que también ahí entra la discriminación, ¿no? Ajá, porque pues la agarraron nomás porque ella era mujer y la incluyeron, ¿no? Entonces, a veces yo creo que el sistema sí se mueve dentro de México, ¿no? Sí. Y bueno, dentro de todo esto, pues prácticamente hasta ahorita, pues las mujeres, hombres, estamos en pro de la igualdad. Sin embargo, yo creo que nos falta mucho por trabajar para incluir a las mujeres dentro de un sistema político, dentro de algunas instituciones. A veces nada más actuamos porque el sistema gubernamental así nos exige hacerlo, pero sin embargo no actuamos porque la Constitución nos los diga, ¿no? O porque sabemos que la mujer también tiene ese derecho de participar dentro de una comunidad o dentro de una institución como tal, ¿no? Entonces, es lo que yo también puedo compartirles. No sé si incluí todas las frases dentro de lo que dije. Sí, en realidad más que la frase es poder compartir no solo nuestras experiencias, sino lo que podemos percibir y acompañar desde todas las instancias en las que hemos vivido y con quienes hemos convivido. No sé si Maxi o Sandra querían aportar algo más. Bien, Sandra. Bueno, yo por mi parte analizando un poco lo que es todas esas frases, digamos, hay que ver quién lo afirma y quién lo dice y en qué estado, digamos, estaría dichas afirmaciones. Porque, por ejemplo, la primera, quién lo dijo, por qué lo dijo y si realmente es factible lo que dice. Digamos, la Constitución, aunque lo afirme, hay que ver si todo el mundo lo va a cumplir. La segunda afirmación, por ejemplo, uno tiene que ir trabajando al igual que la tercera, por más que uno quiera hacer inclusión, a veces como comunidades indígenas a veces no estamos preparados, así como dijo Rafael, agarrar a una mujer solo por figurar como una inclusión y esta mujer capaz no significa que no esté preparada, sino que necesita prepararse, digamos. Entonces es ahí en donde yo creo que es donde, aprovechando un poco lo que estamos charlando, en cómo erradicar, digamos, y en lo que podemos hacer frente a todo eso. Y creo que nosotros nos falta un poco más irnos preparando, tener conocimientos, y esa es una forma de erradicar todo eso, lo que sería la discriminación, porque así como hay un trato negativo, también a veces hay un trato positivo hacia nosotros, pero quizás no es beneficioso del todo, y después caen las consecuencias de que una comunidad o cómo se organiza un lugar no sea el adecuado. Quizás todo lo que sería la otra raza, entre comillas, que serían los blancos, ellos están más organizados que nosotros, por ende ellos pueden tener otro tipo de pensamientos y que no pueden ser aplicados al nuestro. Entonces,
es bueno analizar un poco todo lo que son esos términos y todas esas frases e ir mejorándolas como nosotros que estamos en este ámbito, quizás algún momento podemos avanzar un poco más. Muchísimas gracias. Maxi, me queda la duda de si estás en línea. ¿Te moviste? Entiendo que sí, entonces. Bueno, muy bien. Los aportes de cada uno nos muestran una parte de lo que hemos vivido, de lo que hemos aprendido y cómo lo hemos también sufrido y digerido. Como han mencionado algunos en sus presentaciones, es mucho más fácil detectar cuando el racismo y la discriminación son directos y frontales, ¿no? Cuando te insultan, cuando no te dejan pasar, pero hay otro tipo de racismo mucho más internalizado y mucho más soslayado, que hemos elegido algunas de estas frases y les vamos a pedir que ustedes nos digan si las han escuchado. Aparentemente estas frases son interesantes, son frases que podemos llegar a escuchar y como decía Sandra, depende mucho de quién lo dice y cuándo lo dice, como si todos los que están presentes han estado en entornos universitarios, son profesionales, son educadores, seguramente ya tienen conocimiento de esta. La primera frase es ¿de dónde eres? ¿Alguno de ustedes la ha escuchado? ¿En qué instancia? Pueden abrir su micrófono y responder, compartir. Sí, ¿de dónde eres? Porque tu acento no es de acá. Ese es el más típico. Sí, claro. Yo también tuve la oportunidad de irme a la Ciudad de México. Pues tu manera de vestir, tu manera de hablar, tu manera de usar zapatos, yo uso puro guarache. Entonces yo entré a trabajar en un comedor. Me puse a acotarse a las reglas del comedor y todo, ¿no? Igual en la ciudad. Pero cuando yo llegué me cayó de raro porque pues aquí en el pueblo pues todos te conocen y todos te saludan así a la hora que uno va pasando, pues ya conoces a todo el mundo y los saludas, ¿no? Sin embargo, allá no. Entonces, cuando yo llegué ahí al comedor, pues mucha gente me decía, ¿de dónde eres? Y todo como que les llamaba mucho la atención tal vez por mi color de piel, por mi forma de vestir, y que seguramente tu pueblo se llama Chile Tomate, así no me decían. Y entonces pues me chiviaba un poco, me daba un poco no sé, un poco, no es de pena, sino que sentía una impotencia en no poderles contestar, ¿no? Y pero poco a poco me fui acostumbrando a esas frases, ¿no? Entonces dije yo, si alguien me insulta, yo también lo voy a hacer. Yo también lo voy a, les voy a contestar. Entonces, creo que fue una forma de defensa eso de estar, de, de, de que me dijeran algo por ser de una comunidad. Fue algo, una forma de defensa yo poder también contestar con lo mismo, ¿no? Entonces creo que también estaba actuando igual que ellos, de alguna u otra forma. Uh-huh. Bien, la segunda es, ¿quiénes son tus padres y tus abuelos? ¿De dónde es tu familia? Sí, también. Ahora me lo tomo con mucha gracia, ¿no? Pero
Uno con el tiempo se cansa que le pregunte lo mismo. Pero sí, mis padres, mis abuelos, de dónde soy, mis rasgos, de dónde provengo por mis rasgos, si soy de aquí, si soy de allá. Creo que la mayoría de las frases creo que la escuchaba en algún momento. Aún todavía, eso sí, pero ya es como que... Sabes que lo que estás diciendo es un poco discriminador, ¿no? Digo, como para empezar a cambiar la conversación. Yo quería hacer un comentario, sino respecto, ¿no?, a la pregunta anterior, que era de dónde vienes, ¿no? Particularmente yo he vivido una situación, tenía una experiencia, ¿no?, como mencionábamos hoy, con un entorno muy cercano, ¿no?, de compañeros en la universidad, y bueno, me preguntaban, ¿no?, dónde había nacido justamente yo. Y bueno, en este relato, ¿no?, yo le comentaba justamente que había nacido en Rosario, pero que bueno, que tenía padres indígenas, ¿no?, de tanto Mocoy como Con. Pero, digamos, fue interesante, ¿no?, ver esta forma de expresión rápida, ¿no?, que tuvieron mis compañeros. Ah, pero vos sos un indígena, trucho. Esa fue literal, ¿no?, la palabra que tuvieron para describir, ¿no?, en relación justamente a dónde yo había nacido, y bueno, cómo asociaron directamente mi pertenencia étnica, como que de cierto modo la invalidaron como vos, justamente por nacer en Rosario directamente, ¿no? Sí, a mí, bueno, a mí también me ha pasado, creo que cuando llegó Max aquí, estuvo un tiempo en intercambio acá, de este lado, y pues teníamos curiosidad por saber, ¿no?, de dónde era. Entonces, pues también por su manera de hablar, sabíamos que iba a llegar un argentino en el municipio y estábamos en espera de eso, pero igual nos teníamos como para abrir una plática, ¿no? Igual, pues, creo que nunca le pregunté quiénes eran sus padres, o tal vez sí, no recuerdo. Pero a mí sí me lo han hecho más que nada, pues, en la ciudad. La ciudad lo toma más como, pues, porque no te pareces a la gran mayoría de los que viven allá, ¿no? Aunque la Ciudad de México es una ciudad de inmigrantes de muchas comunidades, pero pues hay de distintos estados. Entonces tú, cuando llegas a la ciudad, tal vez por tu color de piel o por tu forma de hablar, pues a ellos les da curiosidad por saber, ¿no?, de dónde eres, quiénes son tus papás, y te preguntan, ¿no? Y les llama mucho la atención. Realmente yo desconocía eso, que si era discriminación o discriminatorio sobre esas preguntas, pero no sé. Entonces, así a mí sí me ha pasado eso. Sí, muchas de estas frases suenan los inicios de las conversaciones, hasta que te das cuenta que se repiten mucho por un lado, y por el otro que condiciona al por qué, o sea, quién eres, por qué estás aquí, y te van diferenciando de los demás, o sea, es precisamente ese reconocimiento de que no eres uno de los del grupo, sino alguien de afuera. Y no precisamente para reconocer la diversidad, sino por estas discriminaciones que recibimos constantemente. Hay una que elegimos que seguramente algunos la habrán escuchado, pero se van a sorprender. Porque dice: se da regularmente en los entornos cuando uno está o dando una charla o está conversando,
se dan cuenta de que, o damos cuenta nosotros mismos de que somos indígenas y de dónde somos, y surge la siguiente frase: hablas muy bien castellano. ¿Se han encontrado con estas circunstancias? Sí, generalmente nosotros que nos criamos más que nada en un ambiente donde no estábamos con nuestra comunidad, sino con la comunidad criolla, nuestros primeros inicios en la lengua castellana, digamos, aprendimos más rápido a manejar el castellano que nuestra propia lengua. Y gracias a la formación académica, a la inculcación por parte de nuestros padres a la lectura y además a interiorizarnos más que nada en nuestros temas, nos llevó a manejar un vocabulario un poquito más amplio, digamos, a manejar mejor los términos en castellano, cuando la mayoría de nuestra comunidad le cuesta expresarse claramente con una vocabulística bastante acertada en determinados temas. Y en espacios terciarios, universitarios, cuando me tocó hablar o explicar algunos temas y expresarme justamente en el castellano, llegaban estos cuestionamientos, digamos, a tirar: ¿por qué manejas bien así el castellano? Seguro que sos indígena, ¿quiénes son tus padres? ¿De dónde venís? Pero empiezan a hacer esa diferencia, como decía Maxi, directamente a catalogarte como un extraño o como que no perteneces a la comunidad por el simple hecho de manejar el castellano correctamente. No correctamente, pero acertado dentro de lo que es aceptable, digamos. Y eso por ahí ya te lleva a que no saben si incluirte en la rama de que no sos indígena, pero tampoco perteneces al grupo de ellos, y te dejan en una cornisa en la cual no sabes para dónde tirarte. Vos siempre te representás como una persona originaria. Yo, en mi caso, soy del pueblo Com, mi mamá es Mocovi, pero siempre me represento como Com. Incluso en varias oportunidades, incluso cuando fui a inscribirme en la carrera de Derecho, al llegar y presentarme como descendiente del pueblo originario, perteneciente al pueblo Com, quien estaba inscribiendo en ese momento me miró de pie a cabeza y me dice: ¿vos sos del pueblo originario? Y yo me miro y digo: sí, ¿cuál es el problema? Yo soy del pueblo Com. Tenía la nota de la comunidad indígena que avalaba que yo decía que era descendiente de pueblos originarios y demás. Presenté la documentación, pero quien recibió mis papeles en ese momento no estaba muy convencido, más que nada por digamos, por la presencia, o no sé, los rasgos característicos que ven en nuestra comunidad más allá en el norte, donde es un poco más cerrada nuestra comunidad, digamos. Ya yo estoy en la sección áulica de Castelli, y ahí vienen muchos estudiantes, ya sea Bermejito, Miraflores, Pompeya y demás, que son lugares donde nuestras comunidades todavía están algo aisladas de este proceso de culturalización de las comunidades criollas, digamos. Se visten diferente o tienen hábitos totalmente distintos, no muy distintos, pero tienen ciertas particularidades. Entonces, al bueno tener esas particularidades de nuestra gente de esa región, ya te catalogan como un aborigen trucho, como ellos dicen. Y eso por ahí después es un poco discriminatorio que vos tengas que presentar un papel para decir: yo soy de la comunidad Com, tener que andar con un cartel en la frente que indique que sos perteneciente a una comunidad. Eso es más que nada racismo puro, discriminación pura. Y eso por ahí, como decíamos, es porque la discriminación está tan naturalizada que por ahí nosotros tendemos a aceptarlo, no sabemos cómo responder, y todo lo que están alrededor también lo aceptan como: sí, bueno, ya fue, ya pasó, y lo dejan pasar, que es como un pequeño sobresalto. Y nosotros también de alguna manera tenemos que ver esa forma, no sé si responderle con la misma moneda, pero de alguna manera hacer entender que eso no está bien. Creo que en mi... Perdón. Habían 3 micrófonos abiertos al mismo tiempo. En mi caso, creo que directamente las personas muchísimas veces ni siquiera asumían que era indígena. Digamos que directamente, si yo no mencionaba mi identidad,
no, directamente no lo preguntaban, y el momento en que lo anunciaba era el momento de sorpresa, de, ¿en serio tú eres indígena? Porque no pareces indígena, no habla y ¿sabes tu idioma? ¿Será que me quieres decir esta palabra en tu idioma? ¿Cómo se dice mi nombre en Wichí? O como que esperan ese tipo de cosas. O, no sé, como que lo ven ahí a uno como traductor, no sé, la verdad que esperan. Pero sí, en el momento no, se plantea mucho, digamos, acerca de cómo, por qué no te ves de la forma en que te describen, o que los describen en los libros de historia. Creo que ese es el principal planteamiento, ya que no te expresás o no, la verdad es que no sé cómo debería ser, pero en mi caso es eso, ¿no? Tengo que decirlo para que se reconozca, digamos. Y en ese momento es que llegan todas las otras preguntas. Sobre todo, ¿cómo es el nombre en idioma? Creo que ese es el que más me da un poco de gracia, ¿no? Pero bueno, ese es mi aporte. Rafael. Sí, Me hiciste recordar. Sí, continúa, Rafael. pero, bueno, si no se me van las ideas. Bueno, a mí sí me ha pasado que luego me dicen, hablas bien el castellano, pero más en la ciudad. Pero me hizo recordar a lo que nos platicaban nuestros abuelos, que desde que empezó la época de la castellanización y teniendo como lengua oficial el castellano aquí en México, pues prácticamente nos obligaron, tal vez a mí ya no me tocó, pero a mis abuelos los obligaron a aprender a fuerzas el castellano. Entonces, pues prácticamente la lengua materna, se podría decir, en el náhuatl, el otomí, el ñujut, totonaco y otras lenguas que se hablan aún todavía, porque pues en cuestión de resistencia han sobrevivido. Este, pues, pues a ellos les costó mucho, les costó sangre hablar castellano, les costó dolor, les costó lágrimas a aprender el castellano. Sin embargo, ahora pues se han hecho como, o sea, han querido retroceder todo eso que ahorita ya se está perdiendo, ¿no? Ahorita lo que están haciendo aquí en México es hacer proyectos para la revitalización de las lenguas indígenas. Ha habido proyectos, ha habido charlas, hay congresos en cuestión a esos temas. Entonces, como que todo lo que fuimos, nos obligaron a perderlo, nos obligaron a base de insultos, de sangre, de dolor. Ahora el Estado lo quiere recuperar, ¿no? Pero no sé si sea demasiado tarde porque pues prácticamente los abuelos, pues a base de esas experiencias que ellos tuvieron a sus hijos, ya no les transmitieron la lengua, ¿no? Son muy pocos los que fueron, transmitieron la lengua a sus hijos, a sus nietos, porque, pues, por resistencia, más que nada, por resistencia a sus costumbres, por resistencia a lo que, el Estado les estaba diciendo, ¿no? Al Estado les estaba inculcando. Y de hecho, pues una de las razones fue esa, ¿no? De que mi mamá y mi papá me hablaron en su lengua. Entonces, yo ya no aprendí al 100%, lo entiendo porque tuve la oportunidad de trabajar con abuelas y abuelos que hablan la lengua náhuatl. Y ahí aprendí a entenderlo un poco. Pero aunque mi papá habla la lengua náhuatl, pero pues ya no
a nosotros como sus hijos ya nunca nos transmitió la lengua, ¿no? Entonces, pues tenía la idea de que el idioma de las comunidades no servía. Ajá, que no podíamos, no podíamos hablarlo porque nosotros no íbamos precisamente, no íbamos a poder hablar bien el castellano, ¿no? Porque los nahuas no pronuncian la U. Entonces, en lo decimos lona, ajá, en lugar de Entonces, para ellos, ya castellanizados, se escuchaba feo, ¿no? Este, entonces, pues en la escuela también nosotros tuvimos, no tuvimos un maestro que era de alguna comunidad y que supiera hablar alguna lengua, sino que nos mandaron un maestro mestizo y pues prácticamente pues no sabían ni siquiera el valor de la lengua, ¿no? El valor de las costumbres, nada más, pues él iba a dar clases, pero no nos inculcaba más allá de lo que el valor que teníamos nosotros como pueblos originarios, se podría decir, pues por eso ahorita pues, se fue perdiendo, ¿no? Entonces son muy pocos los jóvenes que se sienten orgullosos de hablar alguna lengua originaria. Son muy pocos yo lo he visto en las comunidades porque se marcan muy bien las tres generaciones. La primera generación que son de 60 años hacia arriba, 60, 70 años. Las personas hablan totalmente su lengua, no saben hablar castellano. Las personas que son de hasta 40, 30 años hacia 60 años hablan las dos lenguas que son el castellano y el náhuatl en algunos puntos o el otomí. Y los más jóvenes son muy pocos los que quieren hablar, ¿no? Esa lengua. Los niños ya de plano le entienden el náhuatl o le entienden el otomí, pero ya no lo hablan como tal. Entonces se ha ido perdiendo todo eso. Sin embargo, pues el Estado ha querido recuperar todo eso, pero la resistencia, ahora sí, la resistencia de hablar castellano es más, ¿no? Porque pues en todo el país se habla el castellano, vas a la ciudad, no vas a llegar a hablar en tu lengua, sino que vas a ir a una institución, la gente que está dentro de las instituciones trabajando, habla castellano, ¿no? En los hospitales no existen traductores para las personas que hablan alguna lengua de una región de México. En las instituciones tampoco, en las clínicas. Entonces prácticamente la gente se obliga en estos tiempos a no hablar el idioma comunitario, el idioma originario, sino que hacer más castellano, ¿no? Y sí, prácticamente sí me han dicho que hablo el castellano. Muy bien. Bueno, como algunos son ya profesionales y otros son aún universitarios, no sé si han tenido estas experiencias que tienen que ver con frases como eres muy inteligente, estás estudiando, aquí solo se habla español. Los veo a todos congelados en mi computadora. Manifiéstense, por favor. Sí, acá. Bien. Bueno, en relación, ¿no? a esta frase, ¿no? Que tiene una carga, ¿no? connotativa muy negativa, ¿no? La he escuchado frecuentemente en algunos profesores, en algunos dichos profesores que bueno, quizá uno lo ve, ¿no? Mis compañeros lo asocian al escuchar estas cosas, ¿no? Como una forma positiva, ¿no? Como que diciendo, bueno, qué inteligente que sos, ¿no? Pero se olvidan, ¿no? Que detrás de ese halago, ¿no? Está esta carga, bueno, de la pertenencia étnica, ¿no? Y esa mirada, ¿no? Construida de inferioridad de las comunidades, como diciendo, bueno, sí, es un indígena que es inteligente. Pero sí, digamos, se escucha, he escuchado varias veces, ¿no? Esta frase, eres muy inteligente, eres muy aplicado, no eres Aragán, y bueno, una serie, ¿no? de frases más bueno, que se repiten. Te iba a compartir una experiencia similar a la que contó Anek.
en la cual yo también escuché una frase similar a la que decía Maxi. Y posterior a eso, como que salí de la clase y mis compañeros sorprendidos de que yo pertenecía a la comunidad PUM. Entonces empezaron a tirar indirectas como que es verdad que ustedes se relacionan de tal manera, es verdad que todavía viven así, que todavía que a usted no le gusta determinadas cosas y demás, y tener que estar aclarando por ahí es un poco peyorativo. Y rescataba lo que decía Rafael también, cuánta similitud, ¿no?, en la historia de México con la Argentina, ya que en nuestra construcción, digamos, social actual tenemos una historia bastante similar, ya que a nuestros ancianos también les obligaban a hablar en castellano a golpes, digamos, y que no hablasen su propia lengua, y los fueron obligando a olvidarla. Incluso recuerdo un tío abuelo mío, por parte de mi madre, que a veces en ocasiones nos visitaba, y al contarle que nosotros íbamos a la escuela y demás, él en su miedo nos decía que nosotros en la escuela no debíamos presentarnos como pertenecientes a los pueblos originarios, porque eso no iba a traer problemas según su visión, ya que su experiencia en el ámbito académico, justamente la escuela primaria, no fue muy buena, por lo que él decía que nosotros no debíamos presentarnos como y si era posible no expresarnos en nuestra lengua, no hablar de nuestros términos, de nuestras cosas en la escuela. Si podíamos pasar desapercibido, no participar, no incursionar o indagar sobre determinados temas, era mucho mejor, la vida iba a ser más fácil y más tranquila para nosotros. También hay otra similitud con respecto al vocabulario, como decía Rafael. En nuestro vocabulario COM tampoco existe, no es que no existe la U, sino que no se representa como una vocal más, es como una vocal ausente. También nos obligaba a nosotros a expresarnos de una manera bastante cómica, digamos, por lo que se utilizaba esa forma de expresar nosotros a falta de la U como un tono burlista. Me acuerdo que incluso en una institución en la que yo trabajaba, los otros docentes, cuando hablábamos de cultura y demás, ellos se expresaban, ahí viene el de la coltora, como haciendo burla de la falta de una vocal, y está tan naturalizado ese aspecto discriminatorio que por ahí muchos lo tomaban como chiste, y una persona por ahí no se cansa de andar de lugar en lugar explicando y dando explicaciones con respecto al porqué de esas situaciones. Eso es más que nada la experiencia que yo quería compartir. Sandra, ¿quieres que te dé la oportunidad de las palabras de cierre? Bueno, yo estuve escuchando más o menos lo que decían. Creo que depende mucho en el lugar geográfico donde uno está, digamos. En mi parte, yo le voy a dar la vuelta todo lo que dijeron, pero ratificar que existe la discriminación intercomunitaria, digamos, digamos, entre nosotros los indígenas, más que nada. Por ejemplo, frases tan simples como esa, hablas bien el castellano, entonces como dijo el resto, digamos, te empiezan a discriminar porque es como que ellos lo ven mal, al igual como cuenta Rafael, los mayores siempre decían, al menos acá, o sea, al menos los Uchí de Formosa, digamos, para ellos se rebelaron ante el castellano, entonces ellos dijeron, bueno, el que va a hablar castellano, entonces es como que se va a rebelar contra nosotros. Entonces por ahí las comunidades lo ven como algo malo, entonces ahí uno por lógica encuentra la discriminación por ese lado, o por ejemplo ellos se creen todo lo que la otra raza, la raza superior Angaú, lo que sería el blanco, que nos hicieron creer que nosotros no somos inteligentes, que no somos capaces, entonces eso está inculcado dentro de lo que serían las comunidades, entonces por ahí ven a alguien que quiere estudiar, alguien que quiere superarse y para ellos lo ven como algo malo, entonces los empiezan como a separarlos y decirles que ya no somos parte de la comunidad, digamos. Ese sería en base a mi experiencia, digamos, en cuanto a todas esas frases, hablando un poco del racismo intercomunitario, porque existe eso, como así también entre Coms, Wichí, Pilaga, generalmente se da
más allá de que existen diferencias, pero hay diferencias que entre nosotros lo tomamos como algo malo. Entonces, eso es más que nada lo que quería agregar, porque es lo que yo viví, digamos, en cuanto a lo que sería estar entre lo que serían los blancos o todo lo que sería el resto de las culturas. No las sentí, como lo había dicho hace un rato, depende quién te lo dice y cómo te lo dice, digamos, porque generalmente no he recibido ese tipo de trato con lo que sería el resto, digamos. En la universidad, por ejemplo, para ellos, más en mi carrera, ¿sí? Destaco un poco de que en medicina, por ejemplo, yo cuando llegué, todos éramos iguales, todos, no había distinción, no porque seas indígena o que esto y aquello, nunca lo sentí, digamos. Entonces, por eso digo que lo sentí más por el lado de la discriminación intercomunitaria, digamos. Muy interesante tu aporte. Bueno, como hemos visto, todos hemos tenido diferentes recorridos y al mismo tiempo son recorridos similares en cuanto a nuestras experiencias. El poder reconocer los distintos tipos de racismo también son procesos liberadores que pasa cada uno de nosotros a lo largo de la educación que recibimos, después de esa educación, cómo lo expresamos a lo largo del trabajo, si volvemos a nuestras comunidades, cuáles son nuestros pensamientos con relación a eso. Muchas veces y esto ocurre en la sociedad en general, cuando piensan en lo que está bien y lo que está mal, es bueno tener en cuenta si la persona diría esa misma frase a alguien que es igual a ella. Y allí podemos ver esas pequeñas diferencias que se dan en realidad. Cuando uno es joven, a veces no está tan preparado para poder percibir y por otro lado también superar estas dificultades. Así que uno va creando estas barreras y va también teniendo estas experiencias que van creando nuestras personalidades. Bueno, como saben, recuerdo nuevamente, esta charla forma parte de la conmemoración del Día Internacional por la Erradicación de la Discriminación Racial, que todos sabemos que existe, que también sabemos que cuando se habla de razas, se habla de diferencias biológicas que no existen y que ya la ciencia misma lo ha demostrado, y que al interior de las diferentes sociedades tenemos que trabajar en conjunto cómo podemos no solamente diferenciar, sino comenzar a crecer como una sociedad diversa y respetuosa de estas diversidades. El programa Cultura de Pueblos Originarios, del cual forma parte el Centro de Documentación Indígena, también forma parte de la red ESIAL, con la cual compartimos esta visión de poder generar los espacios donde se pueda discutir en principio lo que significa la discriminación, no solamente del lado del que recibe, sino de cómo vamos a lograr construir una nueva sociedad con los aportes de cada uno de nosotros y respetando nuestros conocimientos. Así que le pedimos al señor Mato, si quiere compartir un poco de las experiencias de la red en otras instancias institucionales, que quiero decir también aquí que hemos aprendido mucho junto con él en los diferentes trabajos en los diferentes entornos en donde hemos trabajado juntos. Escuchamos. Muchas gracias, Tibisay. En primer lugar, muchas gracias por organizar la actividad. En segundo lugar, por invitarme a la fiesta. Quiero decir, me dejaron entrar al Zoom. Pensé que me iban a dejar sin bailar. Pero ahora me pones a bailar y yo no estaba preparado. Pero igual algo quiero decir. No sé si tanto conversar de otras experiencias, seguramente ahora digo algo, pero en primer lugar lo que quiero es felicitar la iniciativa. Me parece muy importante, y esto que tú decías al final, de que
se trata también de aportar a la construcción de una nueva sociedad. Es decir, pienso yo como persona que no se autoidentifica perteneciente a ningún pueblo indígena, muchas veces es necesario, particularmente en mi lugar, el de una persona, digamos, que forma parte del sistema universitario y de ciencia y técnica, no solo en Argentina, sino en otros países de América Latina, que hay que enfatizar esto que tú dijiste al final. Es decir, si bien las sociedades nacionales de América Latina tienen deudas importantísimas con los diversos pueblos indígenas sobre cuyos territorios y sobre cuya sangre han sido construidas estas sociedades, además de sobre la sangre de las personas traídas de África en condiciones de esclavitud. Y entonces tenemos un problema grave pendiente de solución que, como decía, ya no recuerdo, bueno, creo que era una de tus preguntas y después las compañeras y compañeros comentaron, bueno, en las constituciones dice ciertas cosas, pero después ya en las leyes no dice lo mismo que en las constituciones, y después en las leyes dice, pero en las políticas públicas no. Es decir, por estos motivos, más por esas atrocidades históricas que se siguen reproduciendo, estas sociedades tienen deudas con las personas y comunidades de pueblos indígenas. De esto no hay ninguna duda. Pero lo que ustedes están haciendo, y lo que nosotros tratamos de hacer también desde la red de CIAL y desde nuestra cátedra UNESCO, apunta no solo a llamar la atención sobre estos derechos pendientes de ser cumplidos, sino a tratar, voy a decirlo de esta manera, se podría decir de otras, a sanar a estas sociedades enfermas en primer lugar de ignorancia sobre sí mismas, porque esto de la homogeneidad, no sé, uno a veces escucha que tal o cual país europeo es muy homogéneo, puede ser, no sé, no conozco tanto, o no conozco en particular esos países europeos, como se supone que son los nórdicos, no estoy tan seguro. Sabemos además que en estos países también hay, en la zona, digamos, del círculo polar, población indígena, por ejemplo, además de haber inmigrantes, aunque en poca cantidad. Pero hablando de las sociedades latinoamericanas, sociedades, como tú decías al principio, o Shailili, no sé, yo tuve una llamada por una circunstancia familiar, un fallecimiento de una prima, y me aparté, no sé quién empezó, digamos, a plantear este problema. Es decir, no somos sociedades homogéneas. Y como parece que hay mucha gente muy ignorante que no se da cuenta, ustedes no solo están cumpliendo un papel muy importante por la reivindicación de los derechos hacia ustedes, quiero decir, hacia los pueblos indígenas en este caso, sino un papel muy importante para sanar a estas sociedades de su ignorancia. Y no solo de su ignorancia, sino de su racismo, que contrario a lo que alguna gente podría pensar, no beneficia a nadie, o mejor dicho, beneficia a muy pocas personas que están por allá arriba, que no las vemos, pero al común de la gente, al común de las clases medias, al común de las clases populares, no les beneficia en nada este racismo. Y además les enferma mucho. Lo que pasa es que no se dan cuenta de esta enfermedad. Es algo así, para poner un ejemplo que pueda resultar muy fácil, no solo para ustedes en tanto personas indígenas, sino para un público, digamos, amplio que podría estar viéndonos dentro de unos días en este video. Entonces, recurriendo a un caso histórico, digamos, más conocido o con más prensa que el de los pueblos indígenas, como es el del pueblo judío durante el nazismo. Es decir, ¿cuál podría ser la salud mental de aquellas personas de la Alemania nazi que mientras ocurrían las barbaridades que ocurrían, miraban para otro lado? O en la Argentina de la dictadura, aquello de algo habrá hecho. Es decir, ¿cuál es la salud mental de esas personas? ¿Cuál es su integridad como seres humanos? No se dan cuenta cuánto
se deshumanizan. Y yo quiero poner de relieve ese papel de lo que, esa función o esa contribución de esto que ustedes hacen. No es que no tenga importancia lo otro, lo de los derechos pendientes hacia los pueblos indígenas. Claro que tiene importancia porque eso es gravísimo y es inaceptable. Pero lo que mucha gente ignora es este otro papel que reuniones como esta que ustedes organizaron puede cumplir y que debe ser muy valorado, porque debe ser muy valorado para que alguna gente tristemente ignorante, por ejemplo, al ver el comienzo de este video, diga, no, yo no tengo nada que ver con esto porque yo no soy indio. Eso es para ellos. No. Justamente tenemos que lograr que esa gente que está muy enferma sin darse cuenta, se dé cuenta. No solo para que satisfaga estos derechos, sino para que sane como personas. No sé si esto desvía mucho la atención, te ruego que me disculpes, pero quiero destacarlo porque me parece que es muy importante. Y es muy importante, y esto es algo que hemos conversado con Yailil y creo que con Raúl también en alguna de las reuniones de la red precisamente, porque además afecta profundamente la calidad de la educación superior y a través de la educación superior de todo el sistema educativo. Porque nos formamos como profesionales sin darnos cuenta que formamos parte de sociedades diversas, de sociedades pluriculturales o plurinacionales, como querramos nombrarlas, en tanto entendamos de qué hablamos. Y esto se puso muy en evidencia, casualmente en Chaco, un lugar donde se puso muy en evidencia, en Chaco como región, no digo solo en la provincia de Chaco, sino en la región chaqueña, también en Salta, y seguramente más allá, pero no tengo información precisa, en Paraguay o en Brasil, se puso muy en evidencia con la pandemia por la falta de conocimientos del personal de salud, tanto médicos y médicas como enfermeros o enfermeras, la falta de conocimientos sobre esta diversidad que dificultaron, siguen dificultando seguramente sus tareas para asegurar la salud pública en medio de la pandemia, no solo porque ignoran las lenguas, que no las conocen, que no las manejan, sino porque no manejan, digamos, las pautas culturales, los modos de alimentación, o bueno, a ver, hay que lavarse las manos, y resulta que hay comunidades donde no es que no hay agua potable, no hay agua. Entonces, hay cosas que se dificultan. Entonces, en ese sentido, también se afecta la calidad de la educación superior. También se afecta la calidad de la formación, por ejemplo, de profesionales de una disciplina como historia, que cuentan una historia de Argentina o de México, para los dos casos que tenemos acá presentes, pero lo mismo podemos decir de otros países de América Latina, donde, bueno, los indios estaban, ¿no? Ya son cosas del pasado. Y además, bueno, los afro, en el caso de Argentina, sí, se murieron en la guerra del Paraguay. Es terrible porque esto se reproduce en todo el sistema educativo. Entonces, bueno, no hablé de lo que tú me pediste, sino, disculpa, de lo que tenía en la cabeza mientras las escuchaba, y por eso quiero agradecerles haber organizado esta reunión, agradecerles haberme invitado, felicitarles. Las preguntas me gustaron mucho, muy interesantes, muy bien armadas. Muchas gracias. Y bueno, no digo más nada. Bueno, Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, quería compartir especialmente con Rafael Ramírez, ya que somos colegas técnicos en gestión y desarrollo cultural. Y quisiera pedirte que pudieses darnos también tu impresión con relación a esta parte que tiene que ver con el desarrollo cultural. Como se habrán dado cuenta, nos pasamos un poquito de tiempo, así que, por favor, úsalo sabiamente. Bueno, primero que nada, pues agradecer también que me hayan invitado a esta charla, porque creo que hace falta, ¿no? de estar en comunicación y hablar de estos temas, porque prácticamente, pues, como decías, ¿no? Acerca de tu pregunta,
pues, desarrollo cultural. Pues nuestras comunidades aquí en México, durante esos 4 años que he estado en la universidad, pues ahorita ya soy egresado de la universidad, me he dado cuenta de que nuestras comunidades en desarrollo cultural, pues hace falta un montón de hacer, ¿no? De qué hacer, tenemos como ciudadanos, como profesionales, una gran tarea de revitalizar la lengua, de revitalizar los saberes tradicionales o los conocimientos comunitarios, en cuestión a la milpa, a nuestras costumbres y tradiciones, a las ofrendas, al agradecimiento a la tierra, a y así a otras, ¿no? Sin embargo, tal vez si haya programas dedicados por parte del gobierno, dedicados a a estas situaciones, pero realmente romantizamos mucho nuestros usos y costumbres, ¿no? Romantizamos mucho, lo hacemos, lo folclorizamos, lo llegamos a folclorizar a veces, y eso va perdiendo sentido de lo que nosotros queremos dar a conocer, ¿no? Por ejemplo, pues vamos a una ceremonia, lo que único que hacemos es tomar fotografías, grabar, y no vemos más allá, nomás vamos un ratito y no sabemos el significado que tiene esa ceremonia, ¿no? Entonces creo que acá en México hace falta mucho ese desarrollo cultural en cuestión de revitalizar y conocer, ¿no? También lo que se está queriendo dar a conocer al mundo, ¿no? O en la misma comunidad también, ¿no? Porque pues casi la mayor parte de los jóvenes ya no se incluyen a las ceremonias. La mayor parte de los niños ya no saben qué significa, ¿no? Agradecer a la tierra. Entonces, la importancia que es tener como el agradecimiento a la tierra y el cuidado que se le debe de tener para poder nosotros vivir, ¿no? Entonces, creo que eso los abuelos, considero más que nada que eso los abuelos lo saben muy bien, ¿no? El respeto, el agradecimiento, cuál es su importancia, ¿no? Y sin embargo, nosotros estamos perdiendo todo eso, esa cosmovisión que ellos tienen de nuestro entorno, porque no nos queremos involucrar, ¿no? Como jóvenes no nos queremos involucrar en los quehaceres que ellos aún todavía están practicando, porque pues llegará el día que ya no estén con nosotros y pues prácticamente pues, nosotros no vamos a saber ya de lo que ellos hacían, ¿no? Entonces creo que eso es de suma importancia porque estamos viviendo en la tierra prácticamente. Estamos alimentados del aire, estamos alimentados del sol, estamos alimentados del agua. Entonces, si no cuidamos eso, pues el día de mañana, pues nos vamos a exterminar prácticamente. Entonces, creo que los conocimientos de los abuelos son tan importantes para poder revitalizarlos. Entonces, creo que como jóvenes tenemos una gran tarea para poder trabajar en cuestión de nuestras comunidades. Muy bien, muchas gracias por haber participado, por haber compartido sus experiencias. Realmente hemos aprendido muchísimo, por lo menos yo en el grupo. Me encantaría decirles que pronto nos veremos y podremos charlar mucho más porque realmente me da esa sensación, ¿no? De que una de las cosas que tenemos que hacer es poder conversar más y compartir nuestros aprendizajes y comenzar a generar estos cambios. Veo que, veo que quiere la última palabra nuevamente. No. Y ahora que dices esto, porque a mí me llegó el anuncio, la verdad, hoy. No tengo idea si lo que estoy diciendo, lo que voy a decir ya está previsto, pero esto no es parte de un ciclo, porque si no es parte de un ciclo debería ser, ya no voy a decir nada más.
Muchas gracias por su apoyo. Esperamos que todos los demás participantes también estén muy interesados en compartir. Muchísimas gracias, Raúl, tu visión acerca de la docencia y de cómo podemos, y de hecho estás practicando cómo cambiar y generar estas instancias educativas, no solamente para los pueblos indígenas, sino para toda la sociedad en general. Sandra, que estás iniciándote en tus estudios de medicina, te deseamos lo mejor, necesitamos buenos médicos y esperamos que también tus conocimientos estén cercanos a los conocimientos de las comunidades, de los abuelos y abuelas, que son muchísimo más naturales y amigables con el ser humano de lo que muchas veces es la medicina occidental. Bueno, Anex se tuvo que retirar, que también está haciendo un hermoso trabajo con la educación en el jardín de infantes. Sí, vatos, lo vamos a pensar. Maxi, muchísimas gracias. Esperamos que también tú puedas concluir con éxito tu cursada y te conviertas en un profesor donde podamos aprender más acerca de la geografía propia que tenemos los pueblos indígenas, y de cómo también vemos todo lo que tiene que ver con la naturaleza y las formaciones que hay en nuestra provincia. Bueno, muchísimas gracias, Yailili, a todo el equipo del Centro de Documentación Indígena y a todas las personas que vean hasta que hayan llegado a esta parte del video. Muchísimas gracias y también esperamos que sus comentarios sean precisamente una forma de poder conocernos más y poder comenzar a construir esta nueva sociedad que realmente necesita no solamente nuestro país, sino Latinoamérica y el mundo entero. Así que muchísimas gracias, nos vamos despidiendo.